Bueno, llegaron las tarifas explosivas. Sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Hubo inconvenientes en distintos sectores, regiones de la República Argentina, porque me empezaban a venir facturas. Empezamos con los hoteleros del sur, después en algunas otras áreas de la provincia de Buenos Aires, de algunas otras provincias. Iban a llegar las facturas, empezaron a llegar en Córdoba, empezaron los problemas, empezaron los reclamos, empezaron abogados a hacer presentaciones judiciales. En algunos casos se presentaban vecinos y hay disparidad de criterios por estas tarifas explosivas, inclusive en las resoluciones judiciales, con horas de diferencia. Dos jueces federales de la provincia de Córdoba, uno en Río Cuarto y uno en Córdoba, dictaminaron de manera totalmente distinta con respecto al tema. Uno dijo, vamos a retrotraer las tarifas al mes de marzo. Y el otro dijo, no al lugar. No, hay que consumir menos gas. Vamos a preguntarle a los abogados que están a ver si realmente es esto así o no. Presentamos el tema y después hablamos con dos especialistas, podemos decir, a esta altura de los acontecimientos ya, con respecto a este tema. Pagaba 280. ¿Qué pasó? Y no sé qué pasó. Puede que haya un poco más de consumo, pero es un 1000%. Más de un 1200%. Más del 1000%. Pagaba 120 y me ha venido 1300, 1400. 1300. ¿Pagaba? 77. Apretando entre los dedos la boleta como quien ahoga su angustia en ese gesto, los clientes de Ecogás necesitaban una explicación ante el tarifazo que maltrata el presupuesto familiar. La respuesta en 9 de cada 10 reclamos fue que la factura era correcta según el consumo del periodo interanual. Además, la firma dijo que los aumentos treparon al 200% en promedio, la mitad del tope autorizado oficialmente. Debemos compararlo primero contra la misma factura del periodo anterior, no contra la factura anterior, porque era un periodo distinto, era verano, tiene un consumo diferente. Interanual, entonces. Exactamente. Al haber aumentado el consumo, también cambió de categoría el cliente. La categoría se define por el consumo anual. Si el cliente se había pagado la factura, se toma el crédito para la factura siguiente. En el caso en el que no se haya facturado, se va a tomar de todas formas, o sea, de todas formas se va a tomar siempre en la factura siguiente, a menos que si el cliente hubiera venido, se pide la refacturación y se hace la refacturación. Bueno, qué tema este, ¿no? La gente está muy enojada, mucha gente está muy enojada, mucha gente ya viendo lo que puede ocurrir empezó a medirse de alguna manera. Si tenemos que ahorrar, sí, tenemos que ahorrar. Si no estamos en casa, tenemos que tener los calefactores prendidos y seguramente no, el sentido común indica que no. En otra época se hacía así, en otra época se hacía. Ahora no se puede hacer, pero así todo, la gente cuidándose. Le han venido facturas realmente muy grandes. 1000% de aumento. Pagaba 50 y ahora pago 500. Pagaba 500 y ahora pago 5000. Es impagable para mucha gente, ¿no? Walter Escabino, de Fodeco, el Foro de Defensa del Consumidor, está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Además es vocal del ERCEP y está con nosotros también el doctor Horacio Viqueira. Horacio, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien. Bueno, a ver, empecemos por el tema judicial, porque con diferencia de horas, dos jueces federales de la provincia de Córdoba, uno en Río Cuarto y uno en Córdoba, dictaminaron de manera totalmente distinta sobre el mismo tema. Exactamente. Ante exactamente los mismos planteos, que son planteos estrictamente jurídicos, que tienen que ver con que el tarifazo se hizo de manera unilateral por parte del Estado sin cumplir con los procedimientos que establece la ley. Es decir, hay que, entre otras cosas, hacer una audiencia pública, informar en particular a los usuarios el porqué del nuevo marco tarifario, en fin, hay todo un procedimiento que inicia con los reclamos a las empresas, las audiencias públicas, la información a los usuarios, etcétera. Esto no se cumplió. Más allá que después nadie le da pelota en honor a la verdad a la por lo audiencia menos pública, una formalidad. ¿no? La gente va y se queja. Claro. Pero esto es lo insólito en este caso. Digamos. Pero tienen que cumplir por lo menos. Porque en este momento no estaríamos discutiendo por lo menos este argumento, ¿no es cierto? Claro. Digamos, el nuevo gobierno asumió en diciembre. Si tenían esta decisión, enero, febrero, podrían haber tomado la decisión de convocar audiencia pública. No se hizo. Este no es un tema menor, porque lo dice la ley. Si usted viola la ley, el resultante de eso no debe prosperar, por lo menos ante un planteo judicial. Y el otro planteo tiene que ver con el derecho de los usuarios a acceder al servicio y a tener posibilidades de acceso al servicio y no ver afectado su derecho de propiedad. Es decir, el derecho, digamos, bastante básico de la Constitución que establece que no se puede afectar el derecho de propiedad. Y como usted lo decía recién, el índice de aumento es de tal magnitud que no tiene ninguna relación con el aumento de los ingresos de las personas. En el mejor de los casos, en estos últimos meses puede haber aumentado el ingreso de jubilados o activos en términos generales o aún de particulares entre un 15 y un 20%.
Acá estamos hablando de aumentos del 400, 500, 1000, 2000% contra usuarios residenciales y también contra empresas, particularmente empresas PYME, a las cuales las pone al borde del cierre. Y el otro elemento jurídico también que planteamos es que dos de los funcionarios claves en esto, Aranguren y Tesanos, que es el titular de Energas, que es el ente regulador y que debe velar por el interés, o sea, no es un representante de las empresas Energas. Energas fundamentalmente debe defender a los usuarios. Bueno, este hombre hasta el día antes era el presidente de Metrogas, que es la empresa distribuidora más grande del país y también trabajaba en una empresa petrolera y también antes todo su currículum está vinculado al sector del gas. Por tanto, se debió apartar de esta decisión y él fue parte en la decisión. Por tanto, porque lo dice también la ley, no es una opinión, no es un pedido, digamos, fundado en una cuestión general, sino porque estrictamente lo dice la ley, estas resoluciones son nulas de nulidad absoluta, así lo dice la ley. Estos tres elementos han sido tomados por la mayoría de los jueces federales de la Argentina, entre otros el doctor Ochoa, para retrotraer todo al mes de marzo. Ochoa es el juez de Río Cuarto, que dijo retrotraer todo a marzo. ¿Qué pasó en Córdoba con Busto Fierro? En Córdoba, Busto Fierro, rompiendo con toda esa jurisprudencia actual y anterior, porque ya había ocurrido esto y los jueces se pronunciaron en el mismo sentido, me refiero a años anteriores, Busto Fierro nada dice respecto al planteamiento jurídico nuestro, en el que fundamos la medida cautelar, y solamente hay una referencia que el fundamento sería que hace falta mayores recursos para el sector, digamos, de producción de gas, de transporte y de distribución domiciliaria, cuestión que no está en discusión dentro del expediente, que no hay prueba. Claro, él tomó el discurso del ministro Aranguren para fundar su fallo. Es decir, es una cosa realmente desde el punto de vista jurídico verdaderamente bochornosa, que aparte implica una especie de anticipo, porque si ese es el criterio, no solamente no va a ser lugar a la cautelar, sino que ni siquiera tendría sentido darle trámite al amparo, porque ni siquiera se presentó una sola prueba. Esto que el juez afirma no surge del expediente. ¿De qué parte del expediente le vamos a preguntar, digamos, a la Cámara? El doctor Busto Fierro dice que ocurre esto en el sistema, cosa que no es cierto, porque el precio que se le pagaba particularmente a las empresas petroleras era el precio de mercado, es decir, el gas, como cualquier otra commodity, tiene un precio internacional. Aproximadamente de $2 el millón de BTU, es una medida universal. A Bolivia le pagamos $3 el millón de BTU. ¿Sabe a cuánto le llevaron al precio a las petroleras argentinas del gas? No. A $5 el millón de BTU. Entonces, no es que eliminamos los subsidios, sino que le hemos dado un brutal aumento a las empresas. Yo calculo que con la mentalidad de muchas personas, que yo no comparto, pensando que esa gran transferencia de recursos se va a traducir en grandes inversiones. Va a haber nuevos pozos, va a haber más gasoductos, más gas y más servicio. Pero esto no ocurre. Eso es lo que dijo Aranguren. Esto no ocurre porque esas mismas empresas, muchas de ellas, tienen intereses afuera y también les interesa comprar combustibles o petróleo o gas, en este caso afuera, cosa que ha hecho también Aranguren y que es otra gran irregularidad de todo este tema, que es haber comprado gas digamos, a través de un país que no tiene gas, como es Chile. Es decir, pagando un precio exorbitante muy por encima. Es decir, los precios son, el más caro que le pagamos es a Chile, a través de... Pero no le vendíamos nosotros a Chile. Sí, no, en alguna oportunidad vendíamos. Cuando el consumo era muy bajo aquí, nosotros le vendíamos, se hicieron gasoductos. A mí me da toda la impresión de que han querido armar un negocio con las empresas que hicieron estos gasoductos y que quedaron inactivos durante mucho tiempo. Entonces ahora le estamos dando esa utilidad comprando un gas que es traído en barco a Chile, que es, digamos, comprimido y se lo mandan por Chile, el ducto. Y lo mandan por el ducto. Escabino, su posición. Bueno, yo comparto y quiero reafirmar lo que respecto a las audiencias públicas. La audiencia pública tiene una naturalidad que se desprende del artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que todos los usuarios tenemos el derecho a ser debidamente informados, en forma cierta, objetiva y oportuna. Usted imagínese si usted tuviese una empresa como Sanom, que hace cerámicas y necesita mucha caloría, mucho gas. Si tuviese una panificadora, o lo pongo en el ejemplo de que usted tiene una pequeña roticería. Usted estuvo 60, 70 días trabajando a pérdida, porque trabajó teniendo en cuenta un insumo básico y elemental, que es el gas, pensando en un valor anterior. Cuando se da cuenta que ha vendido las pizzas, o las cajas de cerámica, o los kilos de pan de Viena, los estuvo trabajando a pérdida. A esa gente se la estafó.
Por otro lado, la audiencia pública es el ambiente natural para que se discutiera lo que estamos discutiendo. Hoy aquí en este programa, en tribunales, las reuniones de gobernadores, las reuniones de intendentes, de cámaras empresarias, ese es el ámbito natural y ahí hubiesen surgido todas estas cuestiones que podrían haber modificado y no de apuro fijar un tope del 400 que también se hace inaplicable. Fíjese a qué punto los gobernadores de todas las provincias patagónicas, Santa Cruz, gobernadores o legisladores o fuerzas vivas, llevaron estas presentaciones judiciales y con éxito. Y lo sorprendente, el gobernador de Mendoza, que forma parte de la Alianza Cambiemos, y que él mismo a través de su funcionario de servicios públicos hizo un planteo. Avalaba las presentaciones y llegó en la a decir justicia, que si la justicia le daba la espalda a este planteo y a estos derechos de los ciudadanos, había que llamar a un rebelión fiscal y no pagarlo. Entonces, no es una locura ni una cosa traída a los pelos lo que estamos planteando nosotros. Nosotros además consideramos que la piedra angular de esto es el pagar el gas el 128% más de lo que lo veníamos pagando. A Bolivia, como bien dijo aquí el doctor Viqueira, nosotros compramos a Bolivia a un 128% menor. El precio es internacional. Rusia se lo vende a los países de Europa a un promedio de $2,5 el millón de BTU. Acá lo estamos pagando 5, en una contratación directa de 8 compras, 7 a una empresa subsidiaria de Shell, de la cual es dueño el ministro. Tiene acciones, digamos. Entonces, la audiencia pública era para ventilar todas estas cosas. El porqué, la oportunidad, la ocasión. Y otra cosa, hay un tarifazo y hay un impuestazo. Porque el 30% de la factura, en promedio del gas, son impuestos. Impuestos que no están tasados por valores fijos, creo que hay uno solo, que son 60 pesos. Sino por el valor de la factura. El resto es porcentual. Claro. Y las municipalidades fijan, por lo general, una tasa del 10%. El doble tarifazo. Dígame, según el universo de Córdoba, pongamos un ejemplo, Córdoba tenemos 630.000 usuarios de gas. La municipalidad cobra el 10%. Pongamos una cifra, en modo de ejemplo, cobraba 15 millones por ese impuesto mensual. ¿Qué justificación y qué razón existe para que la municipalidad ahora quintuplique, cobre claro, en vez de 15, 75 millones de pesos? Y habrá tasas provinciales también y todo el mundo va aprendido, ¿no? Pero dando qué contraprestación. Entonces, esto se hubiese debatido en una audiencia pública, se podrían haber tomado los recaudos de desenganchar la parte impositiva. Ahora, digamos, con esta resolución de Busto Fierro, que dijo esto, que la gente tiene que pagar, no tiene que pagar, la gente está como desorientada. Vamos a apelar esto el día lunes y vamos a convocar una reunión de todos los amparistas. La verdad que son más de 2.500 personas a este momento y nos sigue llamando muchísima gente. Vamos a hacer una gran reunión donde vamos a debatir esto y sumar otras acciones aparte del plano judicial, que por supuesto que para nosotros es muy importante porque es la que podría revertir la situación, ¿no es cierto? De tal manera que en relación... Ahora, la recomendación es pagar la factura de gas, digamos. Y en la medida que la gente pueda, porque hay mucha gente que no puede pagar la factura. No, o sea, nosotros hoy, en algún momento... ayer me llamó un oyente de la radio para decirme que había sacado un crédito personal para pagar el gas, digamos. Y el mes que viene, ¿qué va a sacar? ¿Otro crédito personal? Este es el tema. Nosotros presentamos un amparo de una empresa que prácticamente lo que paga de gas es lo que le paga a los trabajadores. Es una empresa de 70 años, Cerámica San Vicente, si no se resuelve esto, tiene que cerrar, no tiene ninguna viabilidad la empresa. Es decir, con lo cual va a hacer lo que decías vos, ¿no? Que hay empresas que consumen muchísimo gas. Claro. Había en Santa Fe también una fábrica de bolitas que tiene inconveniente, que utiliza también el gas y el horno tiene que estar prendido las 24 horas para hacer la fundición del vidrio y toda la historia, que es la única que queda en el país y que corría riesgo de cerrar también debido a esto, ¿no? Vamos a seguir con este tema. Le agradecemos a los dos que hayan estado con nosotros. Quiero decirle, por último, esto. Es muy preocupante que se cambie el concepto del servicio público de un bien social a una cuestión de la frialdad de la matemática. Cuando cambiamos el sentido y vemos al usuario como un cliente en vez de verlo como un ciudadano, es peligroso. El servicio público sirve para el bienestar de la gente, para tener mejor calidad de vida, para fomentar el desarrollo y es un elemento indispensable para manejar la economía, para ayudar a la activación de la economía. Y estamos tomando un rumbo peligroso. A veces, qué sé yo he ido a Buenos Aires y en los hoteles o en los departamentos que uno alquila para pasar un fin de semana con la familia,
que tienen losa radiante, que tenés que abrir las ventanas para poder dormir. Nosotros que estamos acostumbrados a tener algo más de frío acá, era tanto, digamos, lo que se tiraba de gas, ¿no? Porque valía nada, y ahora nos fuimos al otro extremo, de golpe y porrazo, ¿no? De nada a un valor que es impagable para mucha gente. Gracias a los dos por haber estado con nosotros.